Hola a todos, hoy veremos lo que es diagrama de fase correspondiente al ramo de tecnología de los materiales del profesor Sergio Cárdenas. Pasaremos por cada uno de los puntos que está escrito en esa pizarra, como qué es un diagrama de fase, cómo leer un diagrama de fase, si nos piden alguna pregunta con respecto a él, conceptos del diagrama de fase, que también puede haber una pregunta con respecto a un diagrama de fase por un concepto puntual, problemas de un diagrama de fase como anteriormente estaba señalando, diagrama de mezclas que también es muy importante, donde se puede intervenir de forma importante la interfase, regla de la palanca para poder resolver problemas de interfase dentro de un diagrama de mezclas y problemas de la regla de la palanca que también es importante. Específicamente vamos a reconocer lo que es un diagrama de fase. Un diagrama de fase es la representación gráfica, ¿sí?, que nos indica una sustancia en concreto, la cual está sometida a diferentes variables. Por ejemplo, nosotros tenemos la del la puse mal, H2O, ¿sí? La cual está sometida a temperatura en su eje X y a presión en su eje Y, donde tenemos tres fases: la gaseosa, la líquida, perdón, otra vez me equivoqué, y la sólida, ¿sí? Entonces, nosotros podemos entender este diagrama como un diagrama el cual tiene un punto triple, conceptos que vamos a tratar, como un diagrama el cual tiene líquidos, conceptos que también vamos a conocer, y diagrama que tiene sólidos. Que lo haya dibujado uno acá y otro allá no tiene nada que ver. Lo que me estoy refiriendo es esa que borré, perdón. Esa franja y esa franja. Franja que no se refleja en un diagrama de mezclas. La diferencia que tiene un diagrama de mezclas con un diagrama de sustancias puras es que, como bien representa este diagrama, el diagrama de sustancias puras, como el etanol, como el CO2, como el agua, en este caso específico, es que tiene un punto de fusión y un punto de ebullición. Es decir, solamente a una temperatura va a ebullir, pero el de mezclas puede tener un rango de temperatura. En este rango, por dar un ejemplo, va a ebullir el agua. Por dar el ejemplo si no fuera puro, ¿sí? Entonces es importante señalar esa diferenciación. Nos vamos a enfocar en la primera parte del video de lo que es cada concepto y de lo que es un diagrama de fase, que ya lo explicamos. Entonces, el líquidus es la franja que separa todo el estado líquido, aunque no se vea muy bien, ojalá que se vea bien, todo el estado líquido de las otras diferentes fases, ¿sí? Donde aquí también vamos a tener un líquidus, perdón, y un solidus por acá. En verdad esto debería ir por ahí, pero no importa, lo importante es eso. Y también vamos a tener un estado sólido, el cual se diferencia por sus límites, perdón, estoy poniendo francés, sus límites sólidos, que es la diferenciación que existe entre las otras etapas que no son sólidas. Entonces, el solidus y el liquidus es el límite que marca una etapa frente a otra. Sólido con gaseoso líquido, liquidus con sólido y gaseoso, ¿sí? Específicamente, el punto triple, ¿sí?, es el punto de equilibrio donde coexisten las tres fases. Lo dije mal, donde coexisten las tres fases. Este es el punto triple. El punto de equilibrio donde coexisten las tres fases, ¿sí? Vamos a borrar eso. El punto de equilibrio, el punto triple, es donde
coexisten las tres fases. Donde en este punto vamos a encontrar el agua en estado líquido, sólido, gaseoso, con diferentes porcentajes obviamente, pero vamos a encontrar los tres tipos de agua en ese punto, donde coexisten los tres tipos de fase. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tratar de leer un diagrama de fase, donde ya entendimos qué es un diagrama de fase, para qué nos sirve un diagrama de fase, pero ahora lo vamos a tratar de leer. Entonces, el agua, que es, vuelvo a repetir, una sustancia pura, está sometida a X temperatura y a Y presión, ¿sí? Entonces, nos preguntan, ¿en qué estado se va a encontrar el agua, ¿cierto? Si está sometida a X temperatura y a Y presión. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer para poder responder, vamos a borrar esto, para responder esta pregunta es interpolar cada uno de los datos que nos dan, unir, ¿no es cierto? Y poder responder que el estado del agua o en la fase que se encuentra el agua a dicha temperatura con dicha presión es en estado sólido. Eso es saber leer un diagrama de fase, ¿sí? Poder interpretar cada una de las fases dependiendo de las variables que me den, ¿sí? Entonces, ahora a uno le puede surgir una pregunta diciendo, bueno, ¿a qué temperatura va a ebullir el agua si se encuentra a 1000 pascales, o por dar un número, en estado líquido? ¿Sí? Entonces uno tiene que ir a 1000 pascales e interpolar, encontrar ese punto y poder decir que se encuentra a temperatura X', por dar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, aparte de la pregunta de a qué temperatura y a qué presión podemos encontrar el estado del agua, también nos puede surgir otra pregunta, que es a qué presión o a qué temperatura, yo específicamente, ustedes lo pueden hacer con lo que quieran, a qué presión se encuentra la temperatura del agua si esta sustancia está ebulliendo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Preguntarnos dónde se encuentra la etapa de ebullición, ¿cierto? Que podría ser esta franja, ¿verdad? Ebullición. Bueno, lo voy a seguir escribiendo. Entonces, ¿a qué presión? Ahí, prima presión, vamos a encontrar la temperatura del agua. Simplemente, como ya sabemos leer diagrama de fase, vamos a decir que a dicha presión, el punto de ebullición con respecto a la temperatura se encuentra en, e interpolamos hacia abajo, y podemos encontrar que se encuentra en, no sé, piensen ustedes, 120 grados Celsius. ¿Ya? Oh, eso me faltó. Entonces, para responder esa pregunta, ¿a qué presión se encuentra el punto de ebullición con respecto a la temperatura? ¿O a qué temperatura se encuentra el punto de ebullición con respecto a la presión? Es solamente interpolar, conocer los conceptos, ¿cierto? Que acá iría fusión, ¿sí? Y interpolar. Es simplemente así de fácil. Ahora vamos a conocer otro diagrama de fase que también es importante, que es el diagrama de fase con respecto a la interfase o diagrama de fase de mezclas, ¿sí? Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a conocer el diagrama de fase
del ojo de gato que se conoce, ¿sí? Que es el plomo con níquel. Bueno, ahora específicamente vamos a estudiar lo que es el diagrama de mezclas. Diagrama de fase, pero de mezclas, ¿ya? En este diagrama nosotros podemos encontrar concentraciones, podemos encontrar sólidos, podemos encontrar líquidos, podemos encontrar interfase o un rango de temperatura, ¿sí? Todo eso lo vamos a explicar. Vamos a partir por el concepto de que en esta parte del diagrama tenemos líquido, en esta parte del diagrama tenemos sólido y en esta parte coexisten ambas fases, tanto la líquida como la sólida, ¿ya? Donde esta parte se llama interfase, ¿sí? Además, es importante señalar que... Oh, shit. Es importante señalar que la parte de abajo, que es en X, bueno, que se nota muy poquito, pero vamos a tratar de subirlo un poco. Esta parte es la concentración de níquel que se le añade al cobre, donde acá nosotros vamos a tener un 100% de níquel y vamos a tener un compuesto puro, un elemento puro, y acá también vamos a tener un elemento puro, acá donde se crea la mezcla. Entonces podemos estudiar el punto A, podemos estudiar el punto B, podemos estudiar el punto C, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, yo voy a preguntar qué concentraciones existen en A, en B y en C con respecto al porcentaje, ¿ya? Si B está sometido a 990 grados, entonces nosotros interpolamos los 990 grados con respecto a B y bajamos. Y decimos que en este punto hay un 55% de níquel y el resto de cobre, que sería un 45%, ¿sí? Solamente interpolando y leyendo el gráfico como lo hicimos anteriormente. Después podemos estudiar el punto B. Ah, ¿y en qué estado está? En el estado sólido, el cual borré, ¿sí? Entonces ahora vamos a estudiar el punto A. El punto A nosotros vamos a estudiarlo interpolando, aunque no quede... Oh, quedó súper mal. Ya, no importa. A 1600 grados, ¿ya? A 1600 grados. ¿Cuál es la composición en concentración de níquel y cobre? ¿Ya? Vendría siendo un porcentaje de 58%. Esto es todo un ejemplo al ojo, no es que lo esté calculando. Todavía no he aplicado nada de la regla de la palanca, pero la regla de la palanca se aplica en este sector, ¿ya? Pero ahora solamente estamos interpolando igual que lo hicimos anteriormente, pero ahora con mezclas, ¿ya? Entonces, me perdí, ya, ahí sí. Ya. Entonces sería un 58% de níquel y el restante vendría siendo de cobre, que vendría siendo un 42, ojalá las matemáticas no me fallen, 42% de cobre, ¿sí? Lo mismo tenemos que hacer, ¿y en qué estado está? En estado líquido, ¿sí? Lo mismo tendríamos que hacer en este punto, ¿ya? En este punto, donde tendríamos que interpolar el 20% de cobre, que bueno, ahí me lo dan, a 1300 grados Celsius, ¿ya? Y determinar que si tengo 20% de cobre, perdón, de níquel, disculpen, es 80% de cobre, ¿sí? Y está en estado líquido. Eso es la interpolación o entender el gráfico de mezclas, ¿sí? Con porcentajes cada uno. Y además, entender esta fase que se ve complicada de estudiar con respecto a porcentajes, pero es muy fácil si se estudia con la regla de la palanca.
En esta parte del video vamos a estudiar lo que es un diagrama de fase, ¿ya? Bueno, específicamente el diagrama de fase con respecto a las mezclas. Nosotros tenemos 1 kilo de masa, 1 kilogramo, y queremos estudiarlo dependiendo de qué concentración tenemos. Tenemos un 50% de concentración de níquel sobre cobre a 1300 grados, ¿ya? ¿Qué queremos estudiar? Queremos estudiar en el kilo de masa a esa concentración qué porcentaje de sólido y qué porcentaje de líquido hay a dicha temperatura con dicha concentración en ese kilo de masa. Entonces tendríamos que intersectar donde corta la horizontal de temperatura en la interfase y donde corta la horizontal de temperatura. Hazlo bien, ahí. Donde corta la horizontal de temperatura al solidus y al liquidus, ¿ya? E interpolar hacia abajo y decir que acá está 70% y acá está a un 20%, ¿ya? Entonces, esos son los porcentajes que se encuentran al interpolar en el liquidus y el solidus. Recuerden no olvidar el concepto fundamental que es encontrar el porcentaje de líquido y sólido que tenemos en ese punto, en 1 kilo de masa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una división. Bueno, esto me adelanté. Tendríamos que hacer una división. División con respecto a las distancias que tenemos, ¿ya? Recuerden que estamos actuando con la regla de la palanca. Entonces, la división sería tomar, para encontrar el líquido, qué porcentaje el líquido, tendríamos que trabajar con el 70% menos la primera concentración, 50, o sea, la última concentración, menos la primera concentración, partido por el último concentrado menos el primer concentrado. ¿Ya? Repito. La última concentración, 70%, menos la primera concentración, la del 50%, o la intermedia concentración, tomémoslo así, la intermedia concentración, partido por la última concentración menos la primera concentración. Última menos intermedia, última menos primera. Y eso es igual a 20% partido por 50%. El cual nos tendría que dar, tomando la calculadora, un 0,4, un 0,6 si no me equivoco. 20 partido 50. 0,4. Al multiplicar ese 0,4 por 100, tendríamos que el líquido tiene un porcentaje de 40% en ese punto. En este punto tiene un 40% de líquido. ¿Ya? En ese punto tiene en 1 kilo de masa a 50% de níquel con cobre a 1300 grados, tiene 40% de líquido. Ahora vamos a tratar de encontrar, o sea, suena obvio que son 60% de sólido, pero lo vamos a encontrar numerológicamente, no sé cómo se dice. Ya, lo vamos a encontrar haciendo los datos para que salga bien. Ahora vamos a encontrar el 60% de sólido que nos resta, ¿ya? Entonces tendríamos que tomar todo lo contrario. Ahora tendríamos que tomar nuestro punto como inicio, donde el último va a ir al otro lado. Entonces tendríamos 50% menos 20. Esto se hace para que no quede negativo el porcentaje, solamente eso. Perdón, 70 menos 20, ¿ya? Y eso es igual a 30 partido 50. Y eso es igual a 0,6. 3 partido 5, 0,6. Por 100 es igual a 60%. Entonces, en este punto va a haber un 60% de sólido. Y es así como se acciona la regla de la palanca. Bueno, sin mucho más que agregar,
Muchas gracias por la atención, por ver el video, que estén muy bien y que les vaya bacán en clase.